Hasta las 5 por Radio Gol 96.7. Suena el teléfono y del otro lado la voz que nos atiende es la del colega y amigo, el señor Gustavo Castro. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿todo en orden? Uh-huh. ¿Todavía santafesiñando? Todo bien. No, ya corondeando. Mirá, ya corondeando. Hoy contamos que te habíamos visto. Al mediodía. Que te habíamos visto Al mediodía. en la ciudad. Sí, es cierto. ¿Cómo andamos? Un ratito después que tuve la mala suerte de cruzarme con ustedes, ya me tomé el colectivo y me pegué la vuelta. Perfecto, muy bien. Huí despavorido, en realidad, luego de verlo a ustedes. Está bien, de lo bien que hiciste. ¿De qué charlamos hoy? Quisiera retomar el tema de ayer porque ocurrió un episodio que no hace más que, a nuestro humildísimo y tal vez equivocado entender, ratificar lo que charlábamos en el día de ayer. ¿Y qué charlábamos en el día de ayer? Y decíamos... Ayer tuviste palabras muy duras con el presidente de la Nación, entre otras cosas. Claro, porque lo que, más allá de la dureza o no de las palabras, se trata de tratar de analizar los elementos objetivos que tenemos e interpretarlos. Es decir, vos tenés una serie de hechos, de datos de la realidad, y a partir de ahí vos lo podés interpretar en una u otra dirección según tu buen saber y entender. Sí. Y nosotros decíamos, ayer comentábamos, que más allá de lo que dijeron las encuestas, que pueden ser más o menos creíbles, y que el presidente Alberto Fernández decía, nadie mide más que yo y aún así no creo en las encuestas, nosotros planteamos elementos, datos de la realidad que permitían suponer que el presidente de la Nación no era competitivo para aspirar a una reelección. Sí. Uno de ellos era el resultado de las elecciones de 2021, en donde el Frente de Todos había sufrido una paliza por 10 puntos, prácticamente en todo el territorio nacional, apenas cerquita, luego una fuerte remontada en la provincia de Buenos Aires, entre la FASO y las generales, pero que había caído derrotado, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, por 8 puntos, a pesar de que el propio gobernador Perotti había estado en la lista, a pesar de que esa lista había recibido el respaldo de Cristina Fernández, del gobernador, y finalmente, tal vez no con demasiado convencimiento, del presidente Alberto Fernández, que había sido el candidato cabeza de lista Marcelo Lewandowski, que se supone quien tiene hoy por hoy, no se supone, claramente es hoy por hoy quien tiene mayor intención de votos dentro del peronismo. Había perdido en la provincia de Santa Fe por 8 puntos, pero además en varios otros puntos del país, una derrota nacional por 10 puntos, con una inflación que era la mitad de la que tenemos hoy. Sí. Con lo cual, 2 más 2 es 4. En la Argentina la economía pesa muy fuerte a la hora de elegir, a la hora de votar en una u otra dirección. Lo que había desterrado a Mauricio Macri, o lo que había sacado a Mauricio Macri de la presidencia de la Nación en 2019 fue la economía. En el 2021 esa misma economía no dio los resultados que se habían prometido, y el oficialismo sufrió una derrota. ¿Por qué? Ahora, con un 100% de inflación, ese oficialismo vería modificada la situación, más aún con Alberto Fernández como presidente de la Nación y candidato a la reelección. Esto decíamos ayer. Bueno, hubo un elemento que se sumó, que es bastante sintomático también en este sentido, que es la ruptura del bloque del Frente de Todos, en realidad de los dos bloques que conforman el interbloque del Frente de Todos en el Senado de la Nación, con la salida de 4 senadores que se sumaron o que armaron un nuevo bloque con Alejandra Vigo, que tenía un monobloque que es una persona que pertenece al denominado cordobesismo, y para más datos es la pareja
de Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba. Ese nuevo bloque, se armó con un discurso, digamos, un mensaje, un comunicado de prensa en donde tienen tienen palabras de tono antigrieta, pero con un elemento. ¿Quién va a ser el presidente de este nuevo bloque? Guillermo Snopek, Eugenio, se expresó también a través de un comunicado propio con palabras durísimas. Sí, hace un ratito para con Alberto Fernández. Hace un ratito, antes de hablar con vos, replicábamos la carta que le envió a Cristina Kirchner, Snopek, diciéndole o comentándole cuáles eran los motivos de su salida de la ruptura del bloque, en donde básicamente lo destroza al presidente Alberto Fernández. Básicamente lo trata de socio de Gerardo Morales. Sí, habla de la inexistencia del Estado de Derecho en Jujuy, que hace unos pocos días se produjo el desafuero de otra legisladora peronista en Jujuy, para qué vamos a hablar del caso Milagro Sala, etcétera, etcétera. En una nota presentada ante la presidencia del Senado. Ustedes dirán, sí, bueno, ¿dónde la va a presentar si no en la presidencia del Senado? Pero es bastante sintomático que, además del comunicado emitido por el conjunto del bloque, el presidente exponga una posición personal ante la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con duras críticas a Alberto Fernández, comunicado que la presidencia del Senado se ocupó de replicar en su página web en toda una señal de parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cristina, ¿vos retuiteaste? No. ¿Cómo? No. ¿De qué cosa? No No retuiteo. Muy buenas tardes, Gustavo. Hola, Cristina, ¿cómo te va? Buenas tardes, muy bien tu columna. Muy bien, la voy a retuitear. Va a retuitear la columna de Gustavo. Bueno, ¿Ustedes están hablando de Snopek? Sí. ¿Qué? Ahí está, ya lo dijo todo. Listo, ya está, ya tenemos la declaración de Cristina que hace falta. Bueno, gracias, excelente. No, muchas gracias a vos. Captura del testimonio de Cristina. No, por favor. Gracias. Por favor. Bueno, y Cristina hace publicar esto en la página del Senado, no lo retuitea, pero hace un guiño. Claro. Y hoy sale el senador entrerriano, Sí. que responde a Gustavo Bordet, al gobernador entrerriano, que dice: no, para que nosotros no nos fuimos con Schiaretti, nosotros somos de frente de todo, simplemente no estamos de acuerdo, bla, bla, bla. Más allá de estas cuestiones de la internilla y demás, hay un dato que es irrefutable. A ver. Y es que cuando a vos te va bien en el gobierno, Sí. los legisladores, Sí. los diputados y los senadores vienen. Los legisladores de otros bloques vienen, se quieren aliar con vos, se quieren pegar con vos, porque entienden que ahí hay un calor político, no solamente el calor que significa el manejo de los recursos del Estado, Sí. que es un calorcito muy agradable, por cierto, Sobre todo para si la le toca política. gestionar, claro. Sobre todo, bueno, pero además, si vos tenés el calor político que significa acercarte a un polo de poder que tiene una alta representatividad en la sociedad. Claro. Si vos sos gobierno y se te van 4 senadores, es porque te están disparando. Es porque en sus provincias vos sos, no digamos un piantavotos, que es la palabra más cruda, pero no estás midiendo bien en tu provincia, no sirve, no garpa, por el contrario, genera pérdidas pegarte a vos, que sos gobierno. Es decir, abandonás el calor de los recursos del Estado porque pensás que el frío de la pérdida que significa pegarte a ese gobierno es mayor. Lo cual es muy revelador. Pongamos un ejemplo completamente diferente para entender de qué estamos hablando. A ver. Durante la 125,
durante la 125, se le fueron un montón de legisladores al kirchnerismo. Sí, Uno de los casos más emblemáticos, Felipe Solá, ¿no? sí. Que había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero después siguieron Carlos Reutemann, tantísimos otros. Al bloque o a los bloques oficialistas, o los bloques oficialistas se desgranaron completamente. Después vino el grupo A, recordarán ustedes, en donde digamos, muchos de quienes habían formado parte del oficialismo decidieron enfrentar al entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque en sus territorios, porque en su universo, en sus bases electorales, el kirchnerismo había empezado a transformarse en mala palabra. Ahí empezó a surgir el peronismo federal. El peronismo federal. ¿Por qué surge el peronismo federal? Claro. Porque es la consecuencia de la batalla y derrota del kirchnerismo en la 125. Ahora, ¿qué es lo que ocurre luego con la remontada del kirchnerismo que tuvo en el medio la cuestión muy conmocionante, por supuesto, de la muerte de Néstor Kirchner, pero el resurgimiento de Cristina y de la economía argentina, que lleva al 54% de los votos en 2011, si ustedes observan lo que ocurrió durante esos meses, muchos integrantes y muchas integrantes del Grupo A, que habían sido anteriormente oficialistas, después conformaron este bloque opositor, empezaron a pegar el salto, a trasladarse en busca del calor del oficialismo, que otra vez esa estufita estaba calentando lindo. Entonces, ese es un síntoma irrefutable de cuando a un gobierno le va bien o le va mal. Cuando cuando aumenta su masa crítica en el Congreso, es porque ese gobierno tiene una alta representatividad social. Cuando se te están yendo, como ocurrió en el 2003 también con Cristina Fernández, ¿no? El Frente Renovador surge de una ruptura. ¿Por qué? Porque ven en el futuro, porque hay un segmento de la política que ve que ese espacio en el que estaba o el que estaba integrando con mayores o menores diferencias tiene escasas chances de futuro. Entonces se producen las rupturas. En este caso, que se te vayan 4 senadores, al menos por ahora, ¿no? ¿Significa un costo para Cristina Fernández? Sí, claramente, ella es la dueña, la patrona del Senado, se lo pueden indicar a ella, sí. Ahora, como dato, me parece más profundo aún, es que es un gobierno que hoy por hoy no genera simpatías, al menos en un territorio importante de la población, y hace que los legisladores se vayan. Hace que los legisladores se vayan porque el calorcito del gobierno ya no es tal. Está fresco alrededor de Alberto, digamos. Sobre todo desde que fue a la Antártida, ¿no? ¡Hay olor a nardo! Bueno, yo insisto, más allá de los adjetivos calificativos que le querramos poner, sí, hay datos. Hay datos. Datos de la realidad. ¿No querés creer en las encuestas? Me parece perfecto. No creamos en las encuestas. Ahora hay datos. Hay datos. Tenemos una elección en 2021 con determinadas condiciones. Tenemos este episodio que ha ocurrido ahora. Tenemos los actuales niveles inflacionarios que siguen carcomiéndole el salario a los trabajadores. ¿Para qué vamos a hablar a quienes están en la informalidad? Bueno, esa es la base tradicional del peronismo, que está siendo muy castigada en lo económico. Estos son datos, que son los que terminan configurando un resultado electoral. Sí, igual, ni más ni menos. El problema es que hay para el oficialismo un largo camino casi insoportable de aquí hasta la fecha de las elecciones del gobierno de un presidente que ya no tiene poder desde el día que decidió que iba a gobernar a espaldas de lo que opinaba la única dirigente política que aporta y que puede trasladar votos en este país, como es Cristina Fernández de Kirchner. Desde ese día, el gobierno de Alberto Fernández empezó a marcar con el reloj para atrás, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cuántos días quedan? Y se va dando toda una situación, te diría casi hasta de insoportabilidad absoluta, de decir, pues mira, que lleguen rápido las elecciones. Pareciera que cuanto más tiempo pasa, peor todavía es la situación. Y me parece que se está generando una situación, un falso dilema
que es lo que yo veo que está ocurriendo, que es esto de este coqueteo con que si Alberto va a ser o no va a ser candidato, cuando todo el mundo sabe, el propio Alberto también, de que es imposible que Alberto Fernández sea candidato. Porque Alberto Fernández es el tipo con la mayor imagen negativa de todos los políticos. Lo putean los propios, los extraños, los votantes de Cristina porque Cristina está enojada, los que están enfrente porque dicen que es un tibio. O sea, no hay manera. Ahora, el tema es que tiene que seguir gobernando este presidente, al menos hasta que se conozca el resultado de las próximas elecciones. Y el letargo parece cada vez peor, ¿no? Bueno, y lo vamos viviendo. Me parece que es parte de esta película que vos estás describiendo lo que está pasando, ¿no? Sí, yo te diría que Alberto Fernández todavía tiene un poder importante, y es el poder de la lapicera. No para accionar, sino para bloquear. Claro. Sigue siendo el presidente. Sí, claro, claro. Es decir, las decisiones están en definitiva en sus manos. ¿Quién firma un decreto? El presidente. Sí, sí, claro. ¿Quién firma un proyecto de ley del Ejecutivo? El presidente. ¿Quién incluye, por ejemplo, los proyectos que van a sesiones extraordinarias? El presidente. Tiene el poder que le da la institución presidencial. Claro, claro. Que no es poco. Ahora, ¿eso es útil para el conjunto de Frente de Todos? Bueno, me parece por lo que yo estoy viendo, no. Digamos, por lo que se ve, por lo que vio ayer en la salida de estos 4 senadores, no. Le puede ser útil a Alberto Fernández para, insisto, tratar de buscar o pensar en una PASO al estilo de la que intentó cuando su candidato era Florencio Randazzo en 2017. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de presentar una lista que aún perdiendo signifique poder colar algunos nombres de la estructura, digamos, del grupo de dirigentes que tiene a su alrededor y poder, estoy tratando de usar, poder colarlo, vamos a dejarlo así, digamos, poder colar algunos números, algunos candidatos en la lista de una lista que sea eventualmente competitiva, que tenga como cabeza de lista a alguien que arrastre votos y que incluso vaya empujada por la propia Cristina Fernández de Kirchner eventualmente, ¿no? Pero en todo caso, con otro candidato, Gustavo, que no sea él. Sí, como sea con el candidato, sea con otro candidato, a sabiendas de que va a ser derrotado, prefiere no llegar a una negociación en de las listas, en donde ahí sabe que probablemente pueda obtener una baja cantidad de escaños o de lugares en la nómina que sean entrables, y sí ir a una PASO, y es lo que insisto, tenemos que ir a una PASO, porque con una PASO, aún perdiendo, puede meter una X cantidad de dirigentes propios en una lista que ni siquiera va a tener o va a necesitar empuje de quienes están dentro de esa lista, sino de quien la encabece y que se supone que va a tener algún potencial electoral mayor. No sé si se entiende cuál es el concepto. Sí. Voy a usar una palabra que puede sonar ofensiva, pero y les pido disculpas si suena ofensiva, pero para que se entienda, lo que están intentando es parasitar la lista de diputados, por ejemplo. Fuerte. No sé si se entiende. Sí, fuerte, sí, parasitarla, sí, se entiende perfectamente. Vampirizar, es decir, ¿cómo me meto yo acá si total, después de decir, hago una PASO, pierdo, no pasa nada, meto 3, 4, 5, 6 diputados y ya estamos adentro. Total, después el esfuerzo lo hacen los otros. Digamos, no sé si se entiende el concepto. Sí. De cómo muchas veces... No digo que sea ilegítimo, yo no digo que sea ilegítimo, forma parte de las reglas del juego de la política. Ahora, que lo haga un presidente en ejercicio es como un poco extraño. Es poco mucho. Y yo no le encuentro otra explicación. Gracias, señor Gustavo Castro, pórtese bien. Un abrazo. Señor Gustavo Castro, charlamos un ratito con nosotros. Es fuerte lo de parasitar la lista, ¿no? Pero me pareció interesante la metáfora, digamos. Gol de la Juventud.